Documentos, les agradecemos la presencia hoy en esta capacitación, que es a manera también de un recordatorio de todo lo que desde la CUSET hemos estado haciendo llegar a toda la comunidad universitaria por medio de circulares. Vamos a empezar con, por favor, María Fernanda, María Fernanda, bueno, esta capacitación la vamos a hacer María Fernanda, que es nuestra secretaria de actos de la comisión, y mi persona, para los que no me conocen, yo soy María Teresa Bermúdez Muñoz y soy la presidenta de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos y también la coordinadora de la carrera de archivística. Vamos a pasa a la siguiente, María Fernanda, por favor. Vamos a empezar explicando brevemente, porque aquí no se trata de hacer toda una clase teórica de lo que es la valoración y por qué hacemos valoración enfocada a procesos. Pero sí queremos que ustedes por lo menos conozcan esta metodología que desde hace unos años para acá cambiamos en la comisión universitaria de selección y eliminación de documentos, y que es la valoración enfocada a procesos. Cuando hablamos de qué es una valoración enfocada a procesos, es que ya no vamos a hacerlo de manera orgánica, siguiendo la estructura orgánica de la universidad, aunque en principio las unidades, las instancias universitarias envían sus tablas de plazos. Lo que hacemos es hacer un análisis ya no solo de esa unidad, sino que a partir de las funciones de esa unidad determinamos los procesos en los que se ve involucrada esa unidad y también otros actores, otros participantes de la universidad. Entonces, esta valoración enfocada a procesos tiene mucho que ver con la gestión de la calidad, con la CISO de gestión de la calidad, y partimos de lo que se llama un análisis top-down, que es una perspectiva descendente. Necesitamos conocer, no importa en qué unidad estemos dentro de la universidad, qué hace la universidad en su totalidad, qué funciones tiene la universidad, cuáles son sus funciones sustantivas, cuáles son sus funciones estratégicas, cuáles son sus funciones facilitativas o de apoyo, y cuáles son también las funciones de control que se dan en la universidad, porque en mayor o menor medida todos participamos de esas funciones estratégicas, sustantivas, facilitativas y de control que se dan en la Universidad de Costa Rica. Entonces, cuando hablamos de este análisis top-down, es que necesitamos partir de la normativa que tiene la universidad, que es bastante extensa, para saber en qué medida todo lo que hacemos en nuestras unidades está acorde con la normativa universitaria. Ha sido muy rico el análisis a partir del enfoque a procesos, porque a veces nos hemos dado cuenta que la gente no conoce qué está haciendo en la universidad y por qué lo está haciendo, y eso se refleja mucho en las tablas cuando levantan las tablas. El otro aspecto que nos interesa de este enfoque es considerar el valor social de los documentos, no ver solo la perspectiva desde la administración, desde la docencia, desde la acción social, desde la investigación, sino también ese valor social del impacto que tienen todas las actuaciones que se hacen en la Universidad de Costa Rica en la ciudadanía, en la sociedad costarricense. Es para nosotros y ese es el valor social, porque a veces a la hora de definir plazos, tanto de vigencia administrativa y legal como de valor científico-cultural, se pierde esa perspectiva de cuál es el impacto del quehacer universitario en la ciudadanía costarricense y en el mejoramiento de la sociedad en general. Este enfoque y esta forma de hacer el análisis nos permite entonces evaluar los documentos no uno a uno,
como antes era la tónica, y muchas y muchos de ustedes que están aquí saben que ha sido una costumbre en la universidad archivar todos los documentos, a veces hasta los de alcance general, y sabemos que se siguen archivando. Y yo recuerdo, porque lo hemos visto con estudiantes de archivística que generalmente nos buscan para que hagan ese trabajo, de cuando van a eliminar documentos, sacar de todos los documentos que tienen algún valor para la unidad o para la universidad, sacar todos esos documentos que previamente habían archivado. Esto es un desgaste porque un estudiante dura no sé cuántas horas haciendo ese trabajo, un trabajo que se había hecho, primero las horas que se gastaron en archivar esos documentos para posteriormente volverlos a sacar uno por uno. Entonces, esto no funciona, y esto no funciona, puede funcionar o podía funcionar con muchas horas de trabajo en los documentos en soporte tradicional. Pero con los documentos electrónicos esto no funciona. Con los documentos electrónicos necesitamos conocer, determinar con exactitud cuáles son las series documentales. Porque en un sistema de gestión de documentos como el CIGEDI, es materialmente imposible ir sacando documento por documento. Entonces tenemos que tener muy bien identificadas las series documentales para que cuando se ingresen en el CIGEDI los documentos, pues ya sepamos la vigencia de esos documentos, y esa es una labor conjunta que hacemos desde la CUSET con el archivo universitario y con el comité técnico, que todos conformamos el sistema de archivos universitarios. Entonces, hacia a grosso modo, para que ustedes tengan una idea de qué es esta valoración enfocada a procesos. La siguiente, María Fernanda. Bueno, como les decía, los beneficios de esta valoración es conocer qué se hace en la unidad y en la Universidad de Costa Rica, identificar la normativa, y no solo identificar la normativa, sino saber qué hacemos, qué podemos hacer en la universidad y qué no podemos hacer en la universidad. A veces a los funcionarios públicos se nos olvida que nuestro quehacer se desenvuelve dentro de un marco jurídico donde solo nos es permitido hacer lo que dice expresamente en el en el estatuto universitario, en los reglamentos universitarios, en todas las resoluciones que nos llegan de las diferentes vicerrectorías, que solo eso es lo que podemos hacer, pero a veces nos volvemos muy creativos en la universidad y empezamos a inventar, a hacer acciones que no nos corresponden y que están relacionados con los documentos. Hemos tenido casos en la CUSET de ver casos de, porque indirectamente, aunque esto es del comité técnico, pues también repercute en la CUSET. Consultas de personas que usan el consecutivo de la unidad para trámites personales. Por ejemplo, pedirle cuentas a un jerarca sobre su trabajo. No, ese consecutivo es para cuestiones oficiales de la universidad. Yo como María Teresa Bermúdez, como docente, no tengo por qué utilizar el consecutivo de la Escuela de Historia para mis asuntos personales. Yo uso el consecutivo de la Escuela de Historia cuando estoy en el papel o en el sombrero, como digo yo, de coordinadora de la sección de archivística, de la carrera de archivística. Ahí sí uso el consecutivo. O uso el consecutivo de la CUSET cuando voy a comunicar algo en mi calidad, en mi papel de presidente de la CUSET. Pero estas situaciones a veces no están muy claras en la universidad y se presta para que haya confusión y sobre todo que mezclemos documentos
de subfondos diferentes o de procesos diferentes o de funciones diferentes. Otro beneficio de la valoración con enfoque a procesos es que nos permite identificar con certeza a los productores, los custodios y los usuarios de todos los documentos que se producen en la universidad. Lo que nos permite identificar muy bien las series documentales y poder determinar quién es el responsable dentro de la universidad de preservar las series documentales, ya sea por los periodos de vigencia, vigencia legal y administrativa, o mientras los conservan, los custodian, los que tienen valor científico-cultural, pero también nos permite establecer los plazos para las transferencias al archivo universitario. Y eso pues al final es un beneficio para todas las instancias universitarias porque permite que los plazos que antes teníamos a muy largo plazo para hacer las transferencias, hemos logrado desde la CUSET irlos disminuyendo con el fin de que haya más espacio en las instancias universitarias y que los documentos que tienen valor científico-cultural, una vez que hayan perdido su vigencia administrativa y legal, se transfieran al archivo universitario para que ahí sean preservados con todas las condiciones que demandan esa conservación a largo plazo de los documentos. Y bueno, finalmente también les decía, elaborar las tablas de plazos con criterios más objetivos y no con criterios subjetivos y no inventando, porque muchas veces en las instancias universitarias inventan tipologías documentales. Hemos visto casos de donde una misma unidad, dos personas que atienden a asuntos estudiantiles, una tiene, bueno, eso era antes del CIGEDI, porque ahora con el CIGEDI pues se ha controlado un poco más eso, desde la UROL. Una tenía 15 plantillas y otra solo 7. ¿Y por qué era? Bueno, porque la que tenía 15 plantillas no conocía, nunca leía la normativa y entonces inventaba tipologías documentales. Y esto pues hace que la información que contienen en los documentos a veces no se recupere porque a las personas se les olvida cómo identificaron los documentos. Como les decía, se ponen creativos, inventan tipologías documentales o a veces ni siquiera leen el documento y entonces hacen un resumen de lo que creen y muchas veces vemos que el resumen del documento no coincide para nada con el documento. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la producción documental propiamente, pero que van a tener repercusiones en la valoración de los documentos, son los aspectos que hemos tratado de ir normalizando desde el Comité Técnico, el AUROL y la CUSET. La siguiente, María Fernanda. Estos son los procedimientos que hemos elaborado desde la CUSET y que están en el sitio web del archivo universitario, donde ustedes pueden ver aquí los procedimientos que los tenemos para la identificación archivística, que María Fernanda ahorita les va a explicar, que es el primer paso que deben hacer antes de elaborar la tabla de plazos de conservación de documentos, que la tabla es el producto final de todos estos procedimientos. Tenemos lo de la valoración de documentos y tenemos también lo de la eliminación de documentos. Todos estos procedimientos y sus anexos están en el sitio de la UROL y desde ahí los pueden descargar para que los conozcan bien. Adelante, María Fernanda. Buenos días. Bueno, como les comentaba anteriormente, la profesora María Teresa, el primer paso que debemos realizar para la elaboración de las tablas de plazos de conservación y eliminación de documentos es el proceso de identificación archivística. Este es un proceso intelectual que nos va a permitir investigar a las unidades productoras de los documentos. Permítame un momentito.
como les decía, hacer una investigación exhaustiva de las unidades productoras de los documentos con el fin de determinar cómo es su contexto administrativo, histórico y legal, y así determinar cuáles son los documentos que debe producir esa unidad, sus procesos, sus funciones y todo esto en apego a la normativa. El procedimiento de identificación archivística está conformado por 3 etapas. La primera etapa es la que definimos como identificación de la unidad productora y aquí es donde vamos a llenar este formulario con el fin de identificar características de esa unidad que va a producir los documentos. Bien. María Fernanda, entonces continúo yo. Sí, señora, disculpen, es que a la hora de admitir una persona se... Quité la presentación un momentito. Bueno, ese identificador que llamamos nosotros tiene varios apartados. Ustedes lo pueden ver ahí y en caso de que tuvieran dudas sobre cómo está el procedimiento y cómo elaborarlo, y si tuvieran dudas, pues María Fernanda siempre está a la disposición de toda la comunidad universitaria para las dudas o consultas que surjan en relación a cómo se debe llenar este formulario. La siguiente etapa es el análisis de procesos propiamente y como les decía anteriormente, para este análisis de procesos partimos de la identificación de la unidad productora, que es ese primer paso que explicaba María Fernanda, donde hay que llenar ese formulario. Luego vendría el análisis de las funciones. Las funciones, se supone que cada instancia universitaria que va a elaborar las tablas de plazos conoce muy bien sus funciones y entonces es responsabilidad de esa unidad de analizar las funciones para a partir de las funciones determinar los procesos. Los procesos en los que se ve involucrado tanto la unidad que está haciendo esta identificación y este análisis de procesos, como las relaciones que se dan entre esa unidad y el resto de la universidad en el ejercicio de esas funciones. Porque eso es lo que nos va a permitir determinar los procesos, dónde inicia un proceso y dónde concluye. Para efectos de la CUSET esto es muy importante porque antes cuando lo hacíamos orgánico, de pronto nos dábamos cuenta que hay expedientes fraccionados, por ejemplo, los expedientes de personal, que no se había hecho un análisis exhaustivo de los expedientes de personal y que a veces hay documentos en las unidades, hay documentos en la Oficina de Recursos Humanos, cuando es personal docente hay documentos relacionados con su quehacer en la Vicerrectoría de Investigación o también en la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces, este análisis de funciones y para poder determinar esos procesos, pues nos permite conocer con certeza las series documentales, quiénes son, como les decía antes, los productores, quiénes son los custodios y quiénes son los usuarios, con el fin de poder establecer muy bien las vigencias administrativas y legales de esas series documentales. Cuando se determinan los procesos, pues pasamos a identificar las actividades, las operaciones y al final vamos a tener las series documentales que a partir de las operaciones vamos viendo las tipologías documentales y también las series documentales. Y para eso tenemos un instrumento que es un Excel,
que se ha hecho. Podemos verlo, María Fernanda, por favor. En este Excel, aquí está con un análisis funcional de OPLAO, que lo hicimos hace como 2 años, creo que fue. Vean que aquí partimos de la normativa. Esto es importantísimo. Si las personas que van a elaborar la tabla de plazos no conocen la normativa, y aquí nos ha pasado la primera experiencia que tuvimos de un enfoque a procesos, no para valoración, sino porque el enfoque a procesos puede servir tanto para valoración de documentos como para hacer un cuadro de clasificación, para archivar los documentos. La primera vez que hicimos un proyecto piloto de cómo es esto de enfoque a procesos, lo hicimos en la rectoría de la Universidad de Costa Rica, hace ya algunos años. Y se contrató con horas asistente a estudiantes de ingeniería que son los especialistas en levantamiento de procesos. Pero, bueno, ellos hicieron el levantamiento de procesos y la archivista de la rectoría, y en ese momento Raquel Umaña, que era la directora de la Aurol, y yo, analizábamos y revisábamos ese levantamiento que hacía el estudiantado de ingeniería. Y nos dimos cuenta que ellos levantaban los procesos a partir de las entrevistas que le hacían al personal. Entonces le preguntaban a cada uno, ¿usted qué hace? ¿Cómo lo hace? Y iban levantando. Pero nunca se leía la normativa. Entonces, cuando revisábamos nosotras esos procesos, nos dimos cuenta que más bien estaban muy mal, porque, como les decía antes, la gente se vuelve muy creativa y empieza a inventar actividades, operaciones, tareas. Como que somos muy dados a, si no sabemos algo, en lugar de ir a la normativa para ver qué es lo que dice la normativa, hacemos una especie de teléfono chocho. Y yo, bueno, yo creo que es tal cosa. Y lo peor es que lo vamos pasando de una persona a otra y podemos causar bastante perjuicio en la universidad. Entonces, lo primero es conocer la normativa relacionada con las funciones. En este caso aquí estamos hablando de todo lo que era la gestión del presupuesto de la Universidad de Costa Rica. Vean que aquí ya los tenemos identificados: el macroproceso administrativo, el proceso gestión de presupuesto de la Universidad de Costa Rica, el subproceso, formulación del plan presupuesto, plan anual operativo. Y vean que estos subprocesos y procesos no hay que inventarlos, ni a veces hay que darle mucha cabeza al asunto, mucho pensamiento al asunto. Cuando vemos la normativa, generalmente en la normativa nos van a aparecer ya cuáles son los procesos y cuáles son los subprocesos. En el caso de la gestión del presupuesto de la universidad, pues con solo ver toda la normativa de la Contraloría General de la República y lo que ha hecho la misma OPLAO, entonces tenemos que los subprocesos son formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la Universidad de Costa Rica. Y entonces aquí se van desarrollando, siempre llevando una secuencia lógica. Eso sí es importante. Cuando hacemos valoración con enfoque a procesos, la secuencia tiene que ser lógica. ¿Por qué? Porque la entrada de un proceso, ahí siempre van a haber entradas y salidas, va a haber entradas, actividades y salidas. Muchas veces la salida de un proceso es la entrada de otro proceso. Y aquí podemos ir viendo que lleva una secuencia lógica. Entonces tenemos las actividades, tenemos las operaciones, muy importante, quiénes son los agentes, los actores involucrados. Y vean que aquí, aunque es OPLAO, el que hace, está involucrada toda la Universidad de Costa Rica, porque para la gestión del presupuesto, pues toda la universidad, la parte administrativa está involucrada de todas las unidades.
Los documentos requeridos, eso es, bueno, ¿qué documentos ocupamos para realizar todo esto? Y entonces después tenemos los documentos producidos, que es lo que nos interesa a la CUSET. ¿Cuáles son esos documentos producidos para efectos después de plasmar todos estos documentos y con las series documentales, que es el instrumento que después María Fernanda les va a explicar, poder elaborar las tablas de plazos? Vamos a ir revisando todo esto y si tienen dudas o consultas, creo que las podemos dejar para el final. Y aquí una columna de observaciones por si necesitamos algún tipo de observaciones. Generalmente estas observaciones, las mismas unidades ponen sus observaciones y a veces cuando desde la CUSET estamos revisando estos análisis funcionales, también hacemos nuestras observaciones para hacérselas llegar a las unidades cuando no nos queda claro algo de la ejecución de las funciones o de la identificación de los procesos de esa instancia universitaria. Seguimos. Bueno, una vez que tenemos conocimiento de las competencias, funciones, actividades y relaciones que tienen la instancia universitaria con otras instancias universitarias, podemos proceder con la tercera etapa del proceso de identificación archivística, que es la identificación de series documentales. Para ello, también tenemos un formulario que debe llenarse con el fin de identificar todas aquellas características de esa serie documental y que al final le va a permitir a la CUSET conocer esa serie documental. El formulario está dividido en 3 apartados. El primero de ellos es la identificación, donde identificamos, por ejemplo, el nombre de la serie documental, su definición, el contenido, si los documentos son originales y copias y en cuáles otras instancias se encuentran originales y copias de esos documentos. Esto nos va a servir a la hora de realizar la valoración, identificar quién va a ser la unidad productora de la unidad que custodia esos documentos, perdón. Además, identificamos si se utiliza algún sistema automatizado para producir los documentos, sus fechas extremas, la clase documental y el soporte, la cantidad, el tipo de clasificación que se le ha dado y la ordenación que tienen esos documentos. Dentro de este apartado de identificación también tenemos o podemos determinar si las unidades están utilizando instrumentos descriptivos, el tipo de acceso que va a tener esos documentos, si es un documento esencial o no para la universidad, si la serie documental continúa produciéndose y si existen otras series documentales relacionadas donde podamos encontrar información complementaria. Además, en el caso de que hayamos identificado que los documentos se estén produciendo de manera electrónica, vamos a identificar el formato y el tipo de almacenamiento, así como si se utiliza firma digital y desde cuándo. El segundo apartado que conforma este formulario se denomina funciones y normativa. Aquí es donde vamos a identificar la función que dio origen a esa serie documental, el marco jurídico que lo regula, y finalmente, el tercer apartado que corresponde a la valoración. Acá es donde las unidades, en conjunto con la asesoría que les brindamos desde la UROL, establecemos una propuesta de vigencia administrativa legal, que es el tiempo o el plazo que esos documentos van a conservarse en las instancias universitarias. Tenemos que establecer también un criterio que nos permita justificar esa vigencia administrativa legal y también determinamos si esos documentos deberían de conservarse permanentemente en el archivo universitario y establecer también un criterio que permita justificar esa conservación permanente. Finalmente, cuando la CUSET hace la revisión de este formulario, ellos establecen acá en este apartado si los documentos van a tener valor científico-cultural, si se hace una conservación parcial o total de esa serie documental y si se van a aplicar criterios de muestreo. ¿Quiénes son responsables del proceso de identificación archivística? Bueno, a nivel institucional, como les explicaba la profesora María Teresa, intervenimos
todas las unidades en los procesos institucionales. En el caso de la identificación archivística, bueno, el AUROL tiene la competencia de brindarle asesoría a las instancias universitarias para aplicar este proceso. Las unidades administrativas y académicas, que son las encargadas en muchos casos de realizar el proceso de identificación o de brindarnos a nosotros la información necesaria para nosotros colaborarles. Y las personas archivistas o personas encargadas de los archivos, que son nuestro enlace con esas instancias universitarias y con las que por lo general realizamos las reuniones de asesoría. Además, también necesitamos el apoyo de las personas encargadas de ejecutar los procesos y producir los documentos, ya que son estas personas las que conocen las funciones, cómo se ejecutan los procesos y cuáles documentos deben producirse. Y también requerimos el apoyo de los superiores jerárquicos, que son los encargados de brindar el apoyo para que este proceso se pueda dar y también de realizar la validación de los documentos identificados. Una vez que hemos elaborado el proceso de identificación archivística, podemos proceder con el siguiente proceso, que es la valoración de documentos. Para ello es importante que las unidades que hayan realizado el proceso de identificación remitan a la COSET toda la propuesta de la tabla de plazos o de valoración parcial que realicen. Para ello, en el procedimiento de valoración de documentos ya tenemos definido una plantilla con el fin de que la autoridad de la unidad remita a la COSET su propuesta de tabla de plazos. En este oficio lo que vamos a indicar es que se realizó el proceso de identificación archivística de acuerdo con el procedimiento establecido, que se identificaron tantas series documentales y procesos y que dicha identificación cuenta con la revisión y el visto bueno ya sea del Consejo Asesor de la unidad, de los productores de los documentos y de parte de la persona que es el superior jerárquico. La siguiente fase en la valoración de documentos sería el análisis interdisciplinario de la propuesta que realiza la CUSET. Bueno, hablamos de un análisis interdisciplinario porque, de acuerdo con el reglamento del Sistema de Archivos Universitarios, la CUSET está conformada por profesionales en archivística, que tenemos en este momento 2, que es la directora del archivo universitario y mi persona. Tenemos una representante de la oficina jurídica, la licenciada Katia Enamorado, que es la que ve toda la parte jurídica, legal, todo lo que es jurisprudencia a la hora de tomar decisiones para la eliminación o no de los documentos. En la parte archivística, pues nos corresponde como archivistas ver que las series documentales realmente estén bien identificadas y ver también ese valor social de los documentos. También tenemos un representante de la Escuela de Historia, el doctor Eduardo Madrigal, que es el que ve toda la parte de la historia, de la relación de los documentos para las futuras generaciones que se requiere conservar. Y tenemos a don Jorge Padilla, que es profesional en administración, en máster Jorge Padilla, que además trabaja en suministros y entonces conoce muy bien y fue contralor universitario, entonces sus aportes también son muy valiosos a la hora de hacer este análisis interdisciplinario. En los últimos años y sobre todo con lo de la pandemia y la transformación digital que se aceleró en todo el país, hemos estado conversando sobre la necesidad de modificar la integración de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos con el fin de integrar a profesionales en informática, porque consideramos que ya con los documentos electrónicos, pues también necesitamos ese enfoque de la informática
para efectos de, sobre todo a la hora de tomar medidas de preservación de los documentos a corto y mediano plazo, de los documentos electrónicos, pues necesitamos también tener esa parte que ahora no la tenemos. Este análisis interdisciplinario se hace también con base en unos criterios que también ustedes los pueden ver en el sitio web de la Aurol, en la comisión, la CUSET, se ha dado a la labor de ir elaborando criterios para efectos de definir el valor científico-cultural de los documentos. Para definir estos valores, los valores el científico y el cultural de los documentos y el valor social, también tomamos en cuenta criterios de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Hacemos un análisis comparativo entre los criterios que tiene la COSET y los criterios que tiene la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos para ir, digamos, con el mismo norte a la hora de definir qué vamos a eliminar y qué vamos a conservar para, ya no podemos decir ni siquiera para las futuras generaciones, ya podemos decir para las generaciones presentes y futuras, porque los plazos en el tiempo se han reducido tanto que ya vemos, por ejemplo, el valor social lo tenemos que ver en el presente. ¿Qué perjuicio le podemos causar a un ciudadano eliminando documentos antes de tiempo, por ejemplo? ¿O qué perjuicios legales puede tener la universidad por haber eliminado documentos y que después se le vengan una serie de juicios por derechos y que la universidad pierda millones, como ha pasado, por no tener la evidencia la evidencia documental para poder afrontar esas demandas? Entonces, todo eso lo tenemos que ver y en eso creo que la CUSET ha sido muy seria y muy responsable a la hora de tomar estas decisiones. La siguiente. Una vez que ya la CUSET ha hecho ese análisis interdisciplinario y que ha aprobado las vigencias para las series documentales identificadas, podemos proceder con la elaboración de la tabla de plazos o también denominado informe de valoración. Este informe de la valoración lo elaboramos desde la Aurol y es un documento en el que hacemos un recuento de los antecedentes que dieron origen a esa tabla de plazos y al final identificamos las series documentales valoradas por la CUSET con un número de orden, el nombre de la serie documental, el contenido, la vigencia administrativa legal, que es el plazo que va a conservarse esos documentos en la unidad, y en caso de que la CUSET haya determinado que estos documentos sean de conservación permanente y con valor científico-cultural, lo establecemos acá. Y también tenemos un apartado de observaciones. En la universidad tenemos, por decirlo así, diferentes tablas de plazos o tablas de plazos para los tipos de unidades que podemos encontrar. Tenemos, por ejemplo, las tablas de plazos de las oficinas administrativas. Estas instancias son las encargadas de elaborar su propia tabla de plazos. Por lo general, estas instancias cuentan con el apoyo de un archivista y desde la Aurol lo que hacemos es que les brindamos la asesoría correspondiente. En el caso de las unidades que no cuentan con archivista, pues desde la Aurol les brindamos un mayor apoyo. Actualmente estas son las tablas de plazos que están aprobados por la CUSET y en esta otra columna podemos ver las tablas de plazos que se encuentran en proceso de revisión o de modificación de acuerdo con las observaciones que les ha ido realizando la CUSET. Tenemos también las tablas de plazos generales que debido a a los procesos que se realizan en este tipo de unidades, que son las unidades académicas de investigación, sedes y recintos universitarios y programas de posgrado, tenemos una sola tabla de plazos para todas esas instancias universitarias.
Por ejemplo, las unidades académicas de investigación y recintos universitarios no tienen que realizar todo el proceso de identificación archivística. Nosotros lo realizamos desde la UROL, pero siempre es importante contar con el apoyo de ellos cuando así lo requerimos, ¿verdad? Para el levantamiento de procesos comunes y de series documentales comunes. En esta tabla de plazos vamos a encontrar series documentales como por ejemplo los trabajos finales de graduación, o ahí también vamos a encontrar más adelante los expedientes de estudiantes. En el caso de programas de posgrado, también son instancias que ejecutan procesos comunes y que por ende producen series documentales comunes entre ellos. Entonces tenemos una sola tabla de plazos para todos los programas de posgrado. Y finalmente tenemos una tabla de plazos que le hemos denominado series comunes de la Universidad de Costa Rica, donde tenemos identificadas todas aquellas series documentales que pueden producirse en cualquier instancia universitaria. Por ejemplo, el expediente de bienes institucionales. ¿Cuándo deben realizar este tipo de instancias todo el proceso de identificación archivística? Cuando determinemos que realizan una función que solamente ellos realizan a nivel institucional y que ninguna otra instancia la realiza. Ejemplo de ello es el proceso que realizamos hace algunos años con la Escuela de Matemática. Ellos tienen el proyecto denominado MATEM, entonces necesitábamos hacer todo el proceso de identificación para poder identificar las series documentales que ellos producen. Otro ejemplo que realizamos hace algunos años, fue con la Facultad de Derecho, donde identificamos los expedientes de consultorios jurídicos. ¿Quiénes son los responsables de la valoración de documentos? Bueno, al igual que, como les comentaba, con la identificación, son responsables las unidades administrativas y académicas para realizar toda la identificación que nosotros necesitamos para elevarlo a la CUSED, las personas archivistas o personas encargadas de los archivos, los superiores jerárquicos y finalmente la CUSED, que es quien realiza la valoración de documentos. Una vez que ya tenemos aprobadas las tablas de plazos, las unidades pueden aplicar esos instrumentos. Y para ello el primer paso es realizar la selección de documentos, ya sea para su eliminación o para su transferencia al archivo universitario. Para realizar la selección de documentos es muy importante el acompañamiento que les brindan desde la UROL y también que las instancias universitarias tengan siempre presente las tablas de plazos aprobadas por la CUSED. Vamos a ir realizando esta actividad de la mano de esos informes porque es ahí donde se indica la vigencia administrativa legal que tienen los documentos, si ya se cumplió y si esos documentos pueden eliminarse o deben transferirse al archivo universitario para su conservación permanente. Al igual que cualquier otro bien de la institución, a la hora de hacer la eliminación de documentos es necesario que elaboremos un acta de eliminación. En el procedimiento de eliminación de documentos ya está establecido el tipo de acta que debemos elaborar. Y aquí es donde vamos a describir las series documentales o los documentos que vamos a eliminar, su descripción, las fechas extremas, así como la cantidad. Aspectos que debemos tomar en cuenta para realizar la eliminación de documentos y para elaborar el acta. En aquellos casos donde las unidades ya utilicen el CIGEDI, es importante que el acta la produzcan desde este sistema. Ya está una plantilla que pueden utilizar. Y también en caso de que las personas que deban firmarlo tengan firma digital, pueden firmarlo desde el sistema y despacharlo hacia la CUSED. Es importante también recordarles que el acta debe estar firmada por el superior jerárquico y la persona encargada del archivo. El acta no debe estar firmada por jefaturas administrativas ni coordinadores, sino siempre por el superior jerárquico de la unidad y la persona que está a cargo del archivo y que se hizo cargo de la eliminación. El acta debe remitirse una original a la CUSED, firmada por el superior jerárquico, como les decía, y mediante un oficio. Y otra de las actas originales va a quedar en la unidad. Y la eliminación debe realizarse transformando los documentos en material no legible de acuerdo con lo que se ha establecido a nivel institucional en materia de protección al ambiente.
Asimismo, es importante que en este proceso de eliminación de documentos, las instancias universitarias tomen en cuenta lo establecido por la CUSEP en la circular CUSEP 2-2018, donde se les indicaba que la eliminación, al ser un proceso irreversible, era importante que estuviera a cargo de una persona funcionaria de la unidad que tuviera amplio conocimiento de los procesos institucionales y de los documentos que se van a eliminar. Esto porque se ha identificado que muchas veces las unidades hacen la designación de estudiantes, incluso que no son de la carrera de archivística, para realizar la selección y eliminación de documentos. Entonces, las unidades pueden contar con el apoyo de estudiantes de la carrera de archivística para realizar esta actividad, pero siempre brindándoles el acompañamiento necesario y también tomando en cuenta que estos estudiantes hayan aprobado los cursos de evaluación de documentos que están en el plan de estudios de la carrera de archivística. Además de lo anterior, también se ha emitido la circular CUSEP 1-2019, donde se mencionan los aspectos antes comentados para la producción de las actas, y en la circular CUSEP 2-2019, donde se establece el procedimiento que deben de seguir las unidades para eliminar documentos que son identificados como anulados y como documentos no legibles. Otra de las vías que puede tomar la unidad a la hora de aplicar la tabla de plazos es la transferencia de los documentos que hayan sido declarados de conservación permanente y con valor científico-cultural. Para realizar esta actividad, lo que deben hacer las instancias universitarias es coordinar la asesoría correspondiente con los compañeros de la UROL, que en este caso sería André González de la sección de asesoría y Alejandra Núñez de la sección de archivo histórico. Muy bien. Es importante que ustedes tengan presentes las circulares, sobre todo las últimas circulares que se han emitido desde la CUSEP. En esta circular, la 1-2021, que declaramos con valor científico-cultural los discursos emitidos por las autoridades universitarias en el ejercicio de sus funciones, esta serie documental es importante que de ya ustedes, si tienen alguna autoridad en sus unidades que dé discursos, estar atentos a que esos discursos, siempre y cuando sea en función de la universidad, en el ejercicio de las funciones universitarias, sean documentados y conservados. Luego, en la 3-2020, donde se declaró con valor científico-cultural todos los documentos producidos por la universidad como respuesta a la pandemia originada por el COVID. Entonces, también es responsabilidad de todas las instancias universitarias que aquellos documentos donde se hable de política, directrices, acciones que se tuvieron que ejecutar en la universidad como respuesta al COVID, todos esos documentos fueron declarados con valor científico-cultural y deben conservarse 100%. Otro, la 1-2022, y esta es fundamental, que se debe utilizar la firma manuscrita en las actas de sesiones de los órganos colegiados. Esta circular considero que es importantísimo que lo tengan presente, porque nos hemos dado cuenta que en los últimos años, y no en los últimos años, hasta actas de asambleas de escuela no se han, y durante los 2 últimos años del COVID, que estuvimos haciendo teletrabajo en muchos casos, las actas de asambleas de escuela no se imprimían, no se firmaban, y hay un faltante grave de actas de asambleas de escuela en toda la universidad, y donde lo que nos han dicho es los directores no están, los directores se fueron, las actas están nada más en el disco duro de las secretarias,
Imagínense que esto es gravísimo, porque se supone que en asambleas de escuela y de cualquier otro órgano colegiado hay una lista ya que fue identificada por la oficina jurídica y el archivo universitario y la CUSED para determinar cuáles son los órganos colegiados de la Universidad de Costa Rica. Esa lista la deben conocer porque cuando fueron ya identificados como órganos colegiados deben cumplir con toda la normativa relacionada con los órganos colegiados, incluido la elaboración de las actas, con todas sus formalidades, con todos sus requisitos. Y entonces, ahorita estamos en la CUSED bastante preocupados los miembros de la CUSED de ver que hay muchísimas escuelas en la Universidad de Costa Rica que sus actas de asamblea de escuela no existen porque están solo en el disco duro de una secretaria, de la computadora de una secretaria. Nos preguntábamos el otro día que entonces si se han hecho nombramientos, si se han hecho, se han otorgado becas, tiempos de reserva en esas escuelas, todo eso está viciado en nulidad, porque no existen las actas. Actas que no están firmadas, actas que no están impresas, actas que no están debidamente en un libro de actas encuadernadas, no tienen ningún valor legal, ni evidencial, ni testimonial, ni nada. Entonces, eso queremos llamar la atención a todas las instancias universitarias donde hay órganos colegiados de la importancia y que no hemos, yo sé que hay algunas instancias porque nos han llegado al comité técnico, yo también estoy en el comité técnico, de por qué no dejamos que se firmen las actas de los órganos colegiados digitalmente. Bueno, hay una razón muy sencilla por la que no hemos querido que eso ocurra. Porque la universidad no tiene un archivo digital. La universidad tiene servidores en centro de informática, pero estos servidores no son archivos digitales, no son lo que conocemos como archivos digitales, donde podemos garantizar que los documentos se van a conservar de manera permanente en custodia, pero una custodia auténtica y que no permita que los documentos se pierdan o se modifiquen. No existe en la universidad un archivo digital, un repositorio digital con las características archivísticas y tecnológicas y legales que se requieren. Entonces, ahorita ya sí, hace 2 semanas ya la rectoría le está dando luz verde a un proyecto para que a mediano plazo, esperemos que sea más bien a corto mediano plazo, la universidad tenga un repositorio digital con las características que se requieren. Ya hemos avanzado, habíamos hecho eso desde hacía muchos años, pero lamentablemente en otras administraciones no se nos había dado la venia para desarrollar este proyecto y ahora en la administración presente, la rectoría ha asumido junto con el Centro de Informática y la sección de archivística y el AUROL llevar a cabo este proyecto para que tengamos prontamente un repositorio digital. Mientras tanto, tendremos que seguir firmando las actas de manera manuscrita. No hay otra opción. Y luego que nos dimos cuenta ahora en esta última circular, que es muy reciente, la 3/2022, con la modificación que se le hizo a la Ley General de Administración Pública para que las actas sean literales y que las grabaciones de los órganos colegiados ya no son solo un apoyo, como era antes que aparecía en la Ley General de Administración Pública, que se podía grabar las sesiones como apoyo a la hora después de transcribir el acta. Ahora ya no es condicional, ahora es obligatorio. Hay que grabar las sesiones.
porque son esas grabaciones las que van a dar evidencia de qué fue realmente lo actuado en cada órgano colegiado. Entonces, mientras nosotros a la luz de la CUSET llegamos a algún acuerdo sobre las grabaciones de sesiones que anteriormente habíamos dicho que después de un año era María Fernanda, sí, ¿verdad? Se Sí, podían, exactamente un año. un año, ¿verdad? Se podían eliminar las grabaciones. Como nos hemos dado cuenta también de que hay actas de órganos colegiados sin transcribir y que solo existe la grabación de la sesión en muchas asambleas de escuela y otros órganos colegiados de la universidad, entonces emitimos esta circular de que no se autoriza la eliminación de las grabaciones de sesiones de los órganos colegiados hasta nuevo aviso. Entonces, por favor, para que lo tengan presente, que si tienen grabaciones de sesiones de órganos colegiados, aunque inicialmente se había dicho que al año se podían eliminar, a partir de esta circular no se pueden eliminar hasta que la CUSET vuelva a dar otro criterio. Creo que terminamos, ¿verdad, María Fernanda? Sí, muchas gracias por la atención y ahora si tienen consultas, pues estamos aquí en total disposición de atender sus consultas. Bueno, aquí nos hacen una pregunta, estoy viendo sobre María José, dice, entonces la transcripción debe ser literal. Bueno, eso es una cuestión que no es resorte de la CUSET, sino es resorte del Comité Técnico del Sistema de Archivos Universitarios y nosotros estamos precisamente modificando todos los lineamientos sobre la elaboración de las actas de los órganos colegiados. Se mandó el comité técnico de que la universidad no va a ser literales, sino que vamos a seguir la misma línea del Consejo Universitario que dice que las actas deben ser integrales, que no es lo mismo que literales. De hecho, hay un dictamen de la Procuraduría General de la República de hace poco, creo que es de septiembre, que dice que la literalidad de las actas no se puede entender como que todo, se pone exactamente lo que dijo el acta, que debe haber una depuración, porque si no, imagínense, en órganos colegiados, a veces la gente habla y no sabe ni de qué está hablando, o interjecciones, muletillas, todo eso quedaría en el acta si fueran literales. Entonces la Procuraduría ha dicho que no tienen que ser literales en ese sentido. Bueno, María Fernanda, no sé si usted me va ayudando con los comentarios, y hay gente con la mano levantada, entonces... Sí, tal vez don Luis Franceschi. Ajá. Muchas gracias, muy amables. Pues, qué bueno, pues, tener estos espacios para poder, discutir y poder tal vez orientar algunos temas. Mire, tengo una situación, yo soy coordinador de administración de la sede del Caribe. Bueno, no tengo mucho a estar acá en este puesto, pero hemos tenido una situación bastante complicada, digo yo, porque hay unos archivos, bueno, yo no sé si llamar archivo, pero un puño de documentos puestos en las entradas del gimnasio. Bueno, en realidad están llenos de polilla, de desechos fecalios de rata, orines de rata, y tenemos, bueno, ese archivo es un espacio insalubre, inclusive relativamente nadie va a querer entrar ahí a hacer algo, ¿verdad? En realidad, haciendo un sondeo acá entre los
diferentes coordinaciones me dicen que han estado custodiando, digamos, documentos desde el 2006 en adelante, digamos, pero tenemos una cantidad de documentos ahí que no sabemos ni qué hacer y de verdad que ya nos está produciendo muchas situaciones de problema. Ahí tengo las fotos, realmente de cómo están esos archivos. Realmente, ¿qué podemos hacer nosotros para subsanar esto? Yo no sé cómo, pues yo creo que hay mucho de eso que se puede desechar, ¿verdad? Porque ya es documentación muy vieja y probablemente cosas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, habría que valorar. Y lanzo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, don Luis, lo que tiene que hacer es precisamente lo que acabamos de explicar. No se pueden eliminar documentos sin haber hecho un previo análisis, porque usted nos dice que ahí son muy viejos. Bueno, la palabra viejos para los archistas es muy relativo, de viejo. Y además, lo que es preocupante es, ¿no tienen archivistas ustedes en la sede? Claro que sí. Y entonces, ¿qué ha estado haciendo el archivista para que esos documentos estén, como dice usted, a la intemperie ahí, llenos de polilla y todo, cuando debería darles un tratamiento adecuado? Porque eso es parte de las funciones de un archivista. Y el archivista debería estar viendo entonces si hace una tabla de plazos. En esos casos podríamos hasta eventualmente ver una valoración parcial, pero en ese caso deberían coordinar directamente con el Aurol, con María Fernanda, para ver si se manda a alguien a inspeccionar esos documentos, pero aquí lo que ha habido es un incumplimiento de funciones archivísticas en esa sede. Entonces, y no se pueden eliminar los documentos. Ya ha pasado en algunos lugares, hasta incendios ha habido para eliminar documentos. Y en eso, pues nosotros desde la CUSET estamos monitoreando constantemente, porque no se pueden eliminar los documentos así, desecharlos, porque ya creo que son viejos o porque ya no sirven. Hay que hacerles todo un análisis para determinar si realmente ya perdieron la vigencia administrativa e ilegal, y si no hay documentos con valor científico-cultural dentro de esos documentos. Entonces, yo lo que le diría es que coordine inmediatamente con el archivo universitario a ver qué tipo de apoyo, pero siempre sabiendo que la responsabilidad de la gestión de los documentos y el tratamiento archivístico de estos es responsabilidad de las instancias administrativas y académicas de la universidad. Así está establecido en el reglamento de archivos universitarios. Hay otra persona. Muchas Sí, gracias. Con mucho gusto. doña Cristina Chávez. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, gracias. Es que vieras que sinceramente a mí no me quedó claro cuando Stephanie dijo que las unidades que emiten documentos que no tienen nada en especial, por decirlo así, o no son diferentes a los demás a las demás unidades, no tienen que llevar a cabo los procesos, pero no entendí si se refiere como a todo el envío de la tabla de plazos y los formularios. ¿Dónde trabaja usted? En la Escuela de Agronomía. Ok, se supone que las escuelas, cuando María Fernanda habló de eso, es porque nosotros tenemos, ninguna escuela hace funciones diferentes a otra escuela. De acuerdo con la normativa de la universidad, las escuelas hacen las mismas funciones en diferentes áreas, por supuesto, pero al final los documentos, las series documentales que se producen en las diferentes escuelas van a ser las mismas. Actas de asamblea de escuela, expedientes de trabajos finales de graduación, expedientes del estudiantado,
expedientes de comisiones de docencia, expedientes de comisiones de acción social, etc. Entonces, lo que María Fernanda quiso decir es que las escuelas generalmente no hacen las tablas. ¿Por qué? Bueno, porque ya existen unas tablas que se han venido elaborando desde años atrás en la CUSET. Solo cuando hay una función muy específica, como el ejemplo que dio María Fernanda de la Escuela de Matemáticas, que tienen un proyecto específico, en ese caso sí hay que hacer la tabla para poder determinar los tipos y las series documentales de esa función específica y que no está dentro de las tablas generales académicas de la Universidad de Costa Rica. No sé si le quedó claro, doña Cristina. Sí, señora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. En el chat no tenemos más consultas y Hay tampoco... una consulta aquí, sí, de Marlene Sánchez. Ah, sí, ya se le dio respuesta. Ah, bueno. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, Bueno, tal vez mandar la presentación. Muchas gracias. Sí, la con mucho presentación va a estar en el sitio web de la Aurol para que la puedan consultar. Gracias. ahí la vamos a tener. Y bueno, desde la comisión estamos a ¿Perdón? la orden. Desde la comisión estamos a la Yo tenía una orden. pregunta. Sí, para no Perdón. estar como generando en el grupo del CMI mucho spam. Además, están Perdón, ¿alguien don Jeffrey habla? Bastos. Sí, Sí, don tenía Jeff. una pregunta. No sé si la eliminación de expedientes de tipo médico, odontológico, es igual a la eliminación de archivos tipo oficio o así. Aquí tenemos algunos expedientes que ya ocupan eliminarse, más que todo están clasificados, pero no sé si hay que hacerles el mismo trato. ¿Usted es de la Facultad de Odontología? No, de la sede del Caribe. De la sede del Caribe. Bueno, Sí. María Fernanda, a ver si usted me recuerda, nosotros hemos hecho ya, junto con la Facultad de Odontología y otras sedes, un análisis El expediente clínico odontológico. y recuerda cuál fue la última decisión que tomamos, María Fernanda, porque en ese momento no lo recuerdo claramente. Sí, me parece que son 5 años y con criterios de muestreo. Algunos se conservan permanentemente. Pero no sé si don Jeffrey se refiere a otros expedientes que no son los clínicos odontológicos o No, si sí, son esos. son los clínicos odontológicos, exacto. Sí, Sí, esos ya. sabía que 5 años, pero te comento, a partir del 2014, me parece, nosotros tenemos un expediente digital y ya no hacemos expedientes en papel, por decirlo así. Pero sí tenemos algunos expedientes antes del 2014 que sí son en papel y que los tenemos almacenados y quisiera saber cómo eliminarlos o mandarlos a muestreo en realidad. Entonces, no sé, Bueno, don Jeffrey puede coordinar con María Fernanda y perfecto. recordar también que esos plazos rigen no solo para los documentos en papel, sino que también para los documentos electrónicos. Sí, ok, perfecto. Listo, Ok. gracias. Bueno, entonces, si no hay más consultas, les agradecemos la presencia y estamos a la orden desde la Comisión Universitaria y desde el Aurol, que María Fernanda labora en el Aurol y es nuestro apoyo como secretaria y como asesora en todo lo que está relacionado con la valoración, la selección y la disposición final de los documentos. Que tengan buen día y feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Ahí no hay clases.